Gracias, Señor. Decimos, venga tu reino. Clámale allí, dígale, venga tu reino, Señor. Tu dominio, Señor. Tu administración a estas áreas de mi vida. Te damos el acceso. Te damos el acceso para que tú reines y que seas el Señor de todas las áreas. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, de todo mi ser. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento. Miquel, ¿ya estás ya esto? ¿Está? ¿Está grabando ya? Sí, está grabando. Gracias. Sí, está grabando. ¿Está grabando? Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Trajeron todas sus hojitas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Chachán, de un momento de la PowerPoint. Bueno, yo la estoy viendo acá, pero no la estoy viendo en... Entendemos que cuando tratamos el quebranto emocional, relacional y sexual, no solo estamos lidiando con cuestiones meramente psicológicas, almáticas, conductuales, de comportamiento, sino también hay realidades espirituales que no tenemos que soslayar, no tenemos que minimizar. Incluso algunos de nosotros no estamos conscientes de las influencias espirituales que subyacen en el quebranto emocional, relacional y sexual. Por eso, en esta tarde, en este rango horario que vamos a tener, vamos a estar tratando 3 áreas de quebrantos espirituales, de raíces espirituales, de influencias espirituales que subyacen, es decir, que están por debajo del quebranto emocional, relacional y sexual. Hay una palabra que Pablo les exhorta a los hermanos de Tesalónica, allí en 1 Tesalonicenses 5:23, dice Pablo, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Qué significa completo? ¿Qué significa completo? En Chile, un completo, ¿qué es lo que es? Un pancho, no. Que los santifique por completo, es decir, en su integridad. Dios quiere que nos santifiquemos por completo y que todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Amén. Un poco acá. No me quiero caer. ¿Qué estará pasando en la PowerPoint? Si alguien sabe de PowerPoint. Bien. Entonces, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos que no solo somos alma, sino también cuerpo y espíritu. Y no podemos dividir un área de otra área. En la mentalidad hebrea, el ser humano era un todo. Pero Pablo aquí no le está hablando a los hebreos, está hablando a los griegos. Tesalónica estaba en
Asia Menor, donde los griegos habían realmente, era el imperio greco-romano, ¿no es cierto? Estaba la mentalidad de que el espíritu era por un lado, el cuerpo por otro lado, el alma por otro lado. Así que en esta mañana vamos a tratar 3 aspectos de influencia espiritual. Primero, voy a compartir acerca de la idolatría. Diga conmigo idolatría. Esto es muy importante. Es una influencia espiritual muy potente que mantiene a muchos hombres y mujeres atados. ¿Qué pasó al final, muchachos? ¿No se pudo resolver? Vamos a buscar otra cara. Perfecto. Eso voy a compartir yo brevemente, cómo la idolatría tiene el poder para mantenernos amarrados, atados, esclavos, adictos a los quebrantos sexuales y también emocionales. Luego Jimena Orozco va a estar compartiendo acerca de ataduras almáticas. ¿Qué quiere decir ataduras almáticas? Bueno, va a explicar ella. Estos enredos emocionales que también nos impiden vivir vidas libres. Y su esposo Manuel, en la tercera parte, vamos a estar hablando acerca de la historia familiar. Así como usted heredó el apellido González, ¿no es cierto? Y su abuelo le dejó una fortuna, por ejemplo, o muchas deudas, usted lo heredó, porque se heredan las dos cosas, ¿no es cierto? Se puede heredar. También hay toda una influencia, un bagaje, una herencia espiritual que nos impacta, nos influye y tenemos que realmente primero identificarlo para luego confrontarlo y renunciar. Esto es muy importante entonces. Idolatría, ataduras almáticas e historia familiar. ¿Por qué tratamos, hermanos, estas realidades espirituales? ¿Son las únicas? Por supuesto que no. Pero sí son las que nosotros hemos notado que influyen tremendamente en estas áreas de quebranto emocional, relacional y sexual. Son áreas en donde se le ha dado legalidad al enemigo. Diga conmigo legalidad. Se le ha abierto la puerta del derecho legal, espiritualmente hablando, al enemigo para que nos oprima, para que nos influya, para que nos mantenga atados y amarrados. Y oprimidos, ciertamente. Pero esta es una noche de libertad, una noche donde vamos a identificar todo esto, vamos a denunciar y vamos a ser libres. ¿Amén? ¿Lo quieren? Amén, amén. Entonces, primero, vamos a hablar acerca de la idolatría sexual, idolatría relacional. Y cuando hablamos de idolatría, no le pedimos a Dios que nos sane de la idolatría, sino que nosotros tenemos que renunciar a la idolatría. Es un acto de nuestra voluntad el renunciar a la idolatría. La idolatría es la devoción a ídolos, a dioses falsos, a ídolos, ¿verdad? ¿Cómo surge la idolatría? Dios, lo hemos visto desde el principio, Él nos crea a su imagen y semejanza, somos portadores de esa imagen. Cuando Él dice allí en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que sea como nosotros, dice el Señor. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Así que no hay ninguna otra criatura que ostente ser portadores de la imagen de Dios. El único ser creado que es llamado a portar la imagen de Dios es el hombre y la mujer. Amén. Fuimos creados para portar la imagen. ¿Y cómo es que portamos la imagen? ¿Qué significa esto que somos portadores de la imagen? Que somos hechos a su semejanza, que somos parecidos a Él. En todos los aspectos, obviamente tenemos un cuerpo, el Señor no tiene cuerpo,
pero sí las características del ser humano, del Señor, de Dios, fueron impregnadas o selladas en el hombre y en la mujer. Y por eso no hay ninguna otra creación, como digo, que ostente ser portadora de la imagen de Dios. Para que cuando el mundo nos vea al hombre y a la mujer, vean un reflejo de Dios. Es como un espejo. Cuando usted se levanta a la mañana y va al baño, ve una imagen suya, ¿no es cierto? Bueno, el hombre y la mujer, el propósito del hombre y de la mujer era que fuéramos una suerte de espejo de Dios, que le pudiéramos reflejar a Él aquí en la tierra. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y tomar autoridad sobre la tecnología. Primera vez que nos pasa que una PowerPoint no se pueda pasar. Sabemos que el enemigo está furioso con lo que nosotros hacemos y él no quiere que aprendamos y que conozcamos la libertad y que vivamos en libertad. Así que en su rostro vamos a tomar autoridad y vamos a decir: Señor, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre toda influencia demoníaca, espiritual, que esté impidiendo que podamos proyectar estas presentaciones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos tu intervención para que podamos no solamente ver las imágenes, sino también para que podamos abrazar todo lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Nata. Gracias, Natanael. Tome asiento, por favor. Gracias. Bien, portadores de la imagen. Bueno, Mauricio, soy un reflejo de la imagen de Dios, pero ¿cómo es realmente que porto yo la imagen? ¿Es algo físico, solamente un reflejo? No, sino que reflejamos la imagen de Dios de la manera en que nos conducimos, en la manera en que nos relacionamos. La manera como vos amas va a reflejar la imagen de Dios o va a oscurecer la imagen de Dios. Yo me he inventado esta expresión: muéstrame cómo amas y te diré qué Dios adoras. Porque nuestra adoración a Dios, amigos, tiene mucho más que ver que ir el domingo a un salón, levantar las manos, ponernos una linda pilcha, como decimos aquí. No estoy hablando, no estoy tirando por tierra el celebrar los cultos dominicales, está bien, pero nuestra adoración a Dios tiene mucho más que ver que todo eso que hacemos. Nuestra adoración a Dios se debe ver reflejada en nuestras relaciones. Por eso digo, mostrame cómo amás y yo te diré que Dios adoras. Porque tú me puedes decir que Dios adora, pero no estás amando como ese Dios ama. No te estás relacionando como ese Dios se relaciona. ¿Cuántos estamos casados aquí? Levanten la mano. Muy bien, hay varios. Qué bueno. Creo que es la primera vez que tenemos tantos matrimonios en una capacitación. Qué bueno. Ciertamente nuestra devoción a Dios se tiene que ver reflejada en la manera como amamos primero a nosotros mismos, luego a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestro entorno. Fundamental. Adoro a Dios entonces de la manera como amo a otros, ¿no? Y porto a Dios ciertamente de la manera como amo a otros. Realmente el ser portadores de la imagen de Dios, el amar a otro, no es poca cosa. El Señor dio allí en Juan 13, 33, 34 y 35 la clave que nos ayudaría a identificar quiénes eran los verdaderos cristianos. Allí en Juan 13 el Señor les dice: un nuevo mandamiento les doy. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Que se amen los unos a los otros como a ustedes les parece.
¿Cómo dice? Que se amen los unos a los otros como aprendieron en sus familias. Que se amen los unos a los otros de acuerdo al criterio de la cultura popular. Dice ese Señor. ¿Qué dice? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¡Wow! Aquí levantó la vara altísima. Por eso es tan importante saber cómo estamos amando a otros, midiéndonos no con el pastor, no con el discipulador, sino como Él nos amó. Él levantó la vara. Y el Señor aquí establece un nuevo diseño, un nuevo patrón para que nos podamos amar los unos a los otros. Y por esto sabréis que sois mis discípulos, de la manera en que se aman los unos a los otros. Es decir, que la manera en que nos amamos los unos a los otros iba a reflejar realmente quiénes somos como cristianos. Por eso es tan importante, amigos, el aprender a amar bien. Y esperamos que en esta semana usted haya podido identificar y remover todos los bloqueos del amor verdadero en su vida. Todas aquellas áreas que le impiden amar como Él nos pide que amemos. Sigamos. Hay dos límites bien claros que Él estableció. Ya Miqueas y Carolina hicieron un muy excelente trabajo hablando de la complementariedad y también hablando del compromiso. Hombre y mujer los creó para que ambos reflejaran la imagen de Dios. Allí está la complementariedad dentro del compromiso del matrimonio. Estos dos límites representan el diseño de Dios para la sexualidad inspirada, la sexualidad íntegra. Un hombre y una mujer en el compromiso del matrimonio. Esto está en la palabra de Dios, esto Él lo ha establecido así. Y cualquier otra expresión que esté fuera de esto, de la complementariedad, fuera de un hombre y una mujer, fuera del compromiso, constituye lisa y llanamente idolatría, porque me estoy elevando por sobre el Creador y estoy determinando qué imagen yo voy a reflejar. Vamos a ver un poquito más en la palabra el tema de la idolatría. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo, vemos que idolatría y adulterio son prácticamente sinónimos. Cuando en la palabra habla de idolatría, está involucrado el adulterio. Y cuando se habla de adulterio, se habla también de idolatría. Está plagado el Antiguo Testamento de versículos y pasajes donde los israelitas que adulteraban, haciendo que cayendo en idolatría. Hay un pasaje, hay muchos, no vamos a leer a todos, pero este es bastante revelador. El Señor aquí les está advirtiendo, diciendo: muchachos, ustedes van a ir a la tierra prometida, allí son paganos, no adoran a Jehová, Yahvé, al yo soy, tienen maneras de adoración perversas y hacen cosas perversas, y yo les estoy exhortando, les estoy advirtiendo que tengan mucho cuidado. Por eso el Señor hace un pacto con su pueblo. Dice lo siguiente en Éxodo, esto es Moisés, ¿verdad? El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo. Diga conmigo: pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Un acuerdo de exclusividad entre Dios y su pueblo. El mismo pacto que hacemos cuando nos entregamos los anillos, nos casamos, ¿verdad? Hay un pacto de exclusividad con esa otra persona. Ese mismo pacto el Señor está haciendo
con el pueblo, en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el impotente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención, versículo 11, a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, hereos y jebuseos. Versículo 12, ten mucho cuidado de no hacer tratados. ¿Qué es lo que es un tratado? Un acuerdo, ¿no? Porque él ya había hecho un pacto, un acuerdo con su pueblo. Ten mucho cuidado de no ser tratado con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás como atrapados. Cuando salimos fuera del pacto original, quedamos atrapados, esclavos, amarrados. Versículo 13. En cambio, dice, deberás destruir sus altares paganos. ¿Qué tienen que hacer? Destruir altares paganos. Destrozarás sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. Estos altares paganos se erigían en lugares altos, ¿verdad? En montes, donde las personas iban a adorar a estos dioses. Y usted sabe cómo se adoraban a estos dioses en la antigüedad. La idolatría no era, bueno, le voy a ir a prender una velita a un santo. No. La idolatría era ir a esos lugares donde estaban los postes de Acera, Baal, Astarot, Astarte, que eran dioses y diosas de la fertilidad. ¿Y cómo se practicaba la adoración? Teniendo relaciones sexuales con los prostitutos y las prostitutas de Baal y de Acera. Esa era la adoración falsa. Por eso para el Señor, la idolatría es adulterio, y el adulterio es idolatría, porque se rompe este pacto de exclusividad. Miren lo que dice la palabra. 14. No adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagan ningún tipo de tratado, nuevamente, tratado, con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y le ofrecen sacrificios. ¿Cómo adoran a sus dioses? A través de estas grandes orgías que se formaban alrededor de los símbolos fálicos, ¿no? De Baal, de Acera, de Astarot, de Astarte, en esos lugares altos. De esa manera se adoraban estos pueblos. Y es el Señor el que les advierte que no hagan esto, porque iban a romper ese pacto de exclusividad, iban a adulterar e iban a ser idólatras. Así que el adulterio y la idolatría son sinónimos en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo, y está en amarillo, te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás tras ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses. ¿Cómo hacen sacrificios a otros dioses? Entregándose sexualmente, para que vengan y adoren a sus dioses. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio en contra de mí al rendir culto a otros dioses. ¿Cómo adulteramos en contra de Dios? Rindiéndole culto a otros dioses. No te hagas dioses de tal familia. Entonces, básicamente, amigos, para la palabra, salir del diseño original de un hombre y una mujer en un matrimonio. Lo que Dios quiso e intencionó desde el principio. Cuando salimos de ese pacto, cometemos adulterio y cometemos el pecado de idolatría. Por eso es tan importante que nosotros renunciemos, primero que identifiquemos que hemos sido idólatras. Y que la idolatría, realmente los poderes asignados
para mantenerte atado a través de las relaciones idólatras es impresionante. Y cuando en los grupos, por ejemplo, de Pasión Pura, hablamos acerca de las influencias espirituales, hablamos de la idolatría, y dependiendo del trasfondo de algunos, les cuesta creer, pero ¿cómo el ver una imagen pornográfica, eso es idolatría? ¿No es cierto? El tener relaciones sexuales con una imagen o con una fantasía, ¿por qué eso es idolatría? ¿Por qué eso es adulterio? ¿Por qué es algo espiritual? Y mi pregunta a las personas es, bueno, si no hubiera ninguna influencia espiritual, ¿por qué no decides simplemente cortar de hacerlo, dejarlo? Si fuera algo meramente conductual, lo podrías detener. Pero sabemos que hay fuerzas en infiernos asignadas para mantenerte atado a través de la idolatría. El adulterio, la fornicación, realmente es idolatría. Allí sigue diciendo, piden consejo a un trozo de madera, cree que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios, se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. La prostitución nuevamente dándose en relaciones sexuales, rompiendo el pacto original hombre y mujer en el matrimonio y cometiendo así adulterio y fornicación, ¿no? Allí en amarillo he puesto, por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Versículo 14, pero ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Espero, amigo, que haya quedado bien claro que la idolatría no es tontería. La idolatría tiene el poder para mantenerte esclavo, atado, adicto, amarrado a vicios, a adicciones que si realmente no lo identificas y si realmente no renuncias a la adoración de esos ídolos, que son los ídolos de la sensualidad, como es Baal, como es Asera, como es Astarot, Astartet, que son los nombres que conocemos que están en la Biblia, ¿no? Ciertamente muy difícilmente vayas a poder cortar con la idolatría, con esos hábitos que también son que te mantienen atados, ¿no? Bien, les dejo ese pasaje de dos hermanas que eran prostitutas. Bien, vamos al Nuevo Testamento, pero bueno, Mauricio, eso está en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la época de la gracia. El Señor murió y estamos viviendo un tiempo nuevo. Eso que tú has leído del Antiguo Testamento solo aplica para el pueblo de Israel. No es así, amigo. Mira lo que dice Pablo allí a nuestros hermanos. ¿Se acuerdan que había en Éfeso? ¿Se acuerdan? Un templo de la diosa, ¿se acuerda? Diana o Afrodita, ¿no es cierto? Esta diosa era la diosa de la sexualidad, de la fertilidad, de la sensualidad. Así que nuestros hermanos efesios, realmente muchos de ellos luchaban con la idolatría sexual. Y es aquí donde Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso, pero la inmoralidad sexual, aquí la palabra inmoralidad sexual en el griego es porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Porneia es toda actividad sexual fuera de lo que Dios ha establecido en la complementariedad y el compromiso. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre entre ustedes como corresponde a los santos. Porque esto lo saben muy bien, dos puntos. Que ningún inmoral, refiriéndose a ¿qué? Inmoralidad sexual, ningún impuro, refiriéndose a la impureza sexual, ni ningún avaro, refiriéndose a avaricia, el cual es idolatría. ¿Qué es lo que es idolatría? La inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia, todo esto es idolatría.
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Entonces, la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia constituyen idolatría. Y aquí Pablo nos exhorta a que los que practican esto no tendrán herencia en el reino de Cristo. Dios y su pueblo eran como un pacto matrimonial. Anda preparándote, Jimenita, que ya te llamo. Nuestra relación con Dios es como un matrimonio, un pacto, una alianza. Así que cualquier otro tipo de relación fuera de esto es idolatría, es adulterio. La idolatría y el adulterio, amigos, no hace falta que yo les comente, acarrea destrucción. Eso lo vemos en el caso de esas hermanas que recién les mencionaba, que por amor al tiempo no vamos a leer. No pedimos a Dios que nos sane de la idolatría, sino lo que tenemos que hacer es renunciar a la idolatría. Porque lo que adoramos, aquello a que nos mostramos, ciertamente eso te va a controlar. Allí finalmente Pablo, hablando de los pasajes que yo me estaba mencionando de la idolatría de Israel en esta iglesia, ¿se acuerda qué característica tenía la iglesia en Corinto? ¿Se acuerda cómo era? Una iglesia con muchos problemas, y entre ellos problemas sexuales severos, ¿no? Así que Pablo les escribe esta carta dándoles, ¿no?, corrigiéndolos. Y Pablo dice que esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Moisés sube al monte Sinaí, no venía, los israelitas idólatras no podían esperar, impulsaron a Aarón, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para que hiciera un becerro de oro, ¿verdad? Él trajo destrucción, el Señor, en fin. Dice que esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. La codicia, la avaricia, es idolatría. Que no codiciemos lo malo como hicieron esos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a esas diversiones paganas. ¿Cuáles eran las diversiones paganas? Tener relaciones sexuales con los prostitutos y las prostitutas de Baal, de Acera, de Astarot, de Astartet. Y sigue diciendo desde el versículo 8, y no debemos cometer inmoralidad sexual. Diversión pagana, inmoralidad sexual están intrínsecamente ligadas, como hicieron algunos de ellos. No debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de ¿cuántos? 23,000 personas en un solo día. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de la idolatría. Aquí vemos inmoralidad sexual, idolatría, sinónimos. Lo que digo es que esos sacrificios, esas relaciones sexuales, ese frenesí, en esas orgías, en lugares altos, no se ofrecen a Dios, como dice Pablo, sino se ofrecen a los demonios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Así que cuando participamos de prácticas sexuales fuera de un hombre y una mujer en el matrimonio, estamos practicando idolatría, estamos practicando, realmente celebrando el culto a los ídolos, y hay influencias demoníacas que nos oprimen. Por eso, amigos, es tan, pero tan importante que nosotros tomemos en esta noche, como vamos a hacer, el toro por las astas o el toro por los cachos, como se dice en Colombia, y cortemos y renunciemos a toda actividad idólatra en nuestras vidas. Amén. Finalmente,
tenemos que tomar una decisión. Aquí hay una imagen de Baal Peor, está unos paleontólogos desenterrando arqueólogos, ¿verdad? Allí en la Tierra Santa, en Israel, encontraron esta imagen de Baal Peor. Baal Peor era el dios de la sexualidad, de la sensualidad, y tenía forma de símbolo fálico, forma de órgano masculino, ¿verdad?, que se erigía en lugares altos y que se adoraba en estas grandes orgías, en este frenesí sexual con los prostitutos y las prostitutas de Baal. De allí mismo estaba Elías, ¿se acuerdan? Cuando no había llovido, ¿por cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Muchísimo, 14 años era. Un montón. No recuerdo los años. Pero estaba allá en el monte y se estaba librando una batalla para ver quién era el Dios verdadero, ¿no? Y estaban los 400 profetas de Baal. ¿Quiénes eran los profetas de Baal? Estos prostitutos, estas personas, sacerdotes que se dedicaban a dar sus cuerpos en el culto a Baal Peor. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Le lanza un desafío a Elías, al pueblo de Israel, y es un desafío que el Señor mismo nos está lanzando a muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo vacilarás entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguir a Dios. Estás libre de albedrío, estás en total libertad. Total libertad. Si Baal es Dios, pues ir en pos de Él. Amigos, nuestra decisión tiene que ser decisiva, valga la redundancia. La decisión que vayamos a tomar esta noche realmente va a impactar tu vida. Va a impactar tu vida. Recuerdo cuando el Señor me lanzó este desafío, ¿no? Porque ya estaba bastante adentrado el proceso de restauración de la homosexualidad en mi vida. Había dejado mis prácticas homosexuales. Dios estaba haciendo un trabajo en mi identidad como varón muy tremendo, pero estaba este tema de la pornografía, estas licencias que yo me tomaba, que me daba, y cuando volvía de trabajar, llegaba a mi casa con hambre, sediento, cansado, y me ponía a ver la televisión y me autoengañaba, diciendo: bueno, a ver, quiero, en ese tiempo no había internet, hace 30 años atrás, cuando voy a ver el pronóstico en la televisión, a ver qué dice cómo va a estar mañana. Y estaba Scholes y el tiempo. ¿Se acuerdan de Scholes? Guille, bueno, tenemos orden. ¿Quiénes son los cordobeses acá? Scholes y el tiempo. Que Scholes decía: mañana va a llover. Y había un día un sol resplandeciente, así que uno lo escuchaba para hacer lo contrario de lo que predecía. Y me autoengañaba porque sabía que en el cable a tal hora había películas eróticas, ¿no? Y allí me revolcaba entre los chanchos una y otra vez, hasta que el Señor me dijo: Mauricio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vacilar? ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? Tenés el poder para tomar esa decisión. Y realmente estaba, como esta imagen, en una casa dividida, como estamos muchos de nosotros aquí, hombres y mujeres por igual, porque hace muchos años, 30 años atrás, la pornografía se adquiría a través de videos, de revistas, y éramos más los varones los que teníamos problemas con la pornografía. Lamentablemente, con el advenimiento de internet, cada vez más mujeres son adictas a la pornografía. Y tenemos que tomar una decisión, amigos, porque eso no solamente te va a afectar a ti. ¿Cuántos están casados aquí? Levante la mano otra vez. Muy bien. ¿Cuántos se van a casar? A ver, levante la mano.
Acá hay gente de poca fe. Vamos a hablar por él. No solamente esto te afecta a vos, si estás casado, te afecta directamente a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Y si tenés hijos, le afecta a ellos espiritualmente hablando. Los papás realmente, amigos, somos la cobertura de nuestros hijos como si fuera un paraguas. Y si ese paraguas tiene hoyos y llueve, ¿qué va a pasar? Se va a mojar. Así que las decisiones que vos tomes, hombre soltero, mujer soltera, gloria a Dios que puedas tomar ahora esta decisión. Cuando estás casado, esto ya no sos más vos, dice la palabra, son uno. Estás pecando no solamente en contra de Dios, sino también en contra de tu cónyuge, y estás abriendo una puerta de perversión sexual a tu vida, a tu marido, a tu esposa y a tus hijos. Por eso esta decisión que tú vas a tomar esta noche, no pienses solamente en tu propia libertad. No seas egoísta pensando que solamente esto te va a beneficiar y te va a bendecir a vos. Ciertamente lo hará, ¿verdad? Vas a encontrar libertad, vas a renunciar a estos poderes del infierno asignados para mantenerte oprimido, atado, amarrado, esclavo, adicto, sino que también vas a echar una base sólida para tus hijos y para tus hijas. Y no solamente para tus hijos y para tus hijas, como vamos a ver con Manuel, para tus nietos y nietas, hasta la, dice yo, misericordia, hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman y me adoran. Póngate de pie, iglesia. Vamos a, ahora sí, Manuel, tú vas a poner la PowerPoint, pero Jimenita. Y es allí, amigos, donde hoy es un día decisivo, que puedas marcar en el calendario para tomar esa decisión de cortar radicalmente y renunciar a la idolatría. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar brevemente mientras Manu hace el traspaso de las PowerPoints. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por todo esto que nos estás haciendo saber. Oramos para que no seas mero conocimiento bíblico, interesante e importante, sino, Señor, sobre todo que haya convicción en nuestros corazones de cuánto la idolatría destruye tu imagen en nosotros, como la adicción sexual y relacional destruye nuestros matrimonios, nuestras familias. Y pedimos en esta hora la intervención de tu Espíritu Santo para traer esa convicción bien profunda de la decisión que vamos a tomar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero presentarles, no se siente todavía, no se siente. Ya va a estar sentado un rato a Manuel y Jimena. Ellos son unos hermosos hermanos sudamericanos. Ella caleña de Cali, Colombia, y el quiteño, sos quiteño de Ecuador. Y no parece quiteño, parece, porque los ecuatorianos son más bajitos y más morochitos o morenitos, no sé cómo le dicen. Pero no importa de dónde vengan, vienen con el corazón del Padre, son hermanos, y somos miembros de la misma iglesia. Así que para nosotros, amigos, ellos son pastores, ellos llevan una tarea pastoral hace muchos años. Nos conocimos hace menos de un año, y bueno, orando para quien invitar a esta capacitación, a que nos colaboren. El Señor los puso en mi corazón y ellos aceptaron el desafío. Así que, contra viento y marea, acá están. Le queremos honrar con un fuerte aplauso a nuestros amigos. Gracias. Dejaron a una hija casi internada, no sabía si era apendicitis, bueno, un montón de cosas, pero
Cuando la prueba es grande, sabemos que la bendición es mucho más abundante. Amén, amigos. Bueno, buenas noches, gracias por ese interés, un aplauso. Bueno, ataduras almáticas. ¿Ustedes habían escuchado hablar de ataduras almáticas como tal, esa palabra? Bueno, yo quiero confesarles que yo no por lo menos así. A medida que fui introduciéndome más en este curso, me di cuenta que no solamente sí sabía de qué se trataba, sino que había sido presa muchas veces de ataduras almáticas en mi vida. Así que, ataduras almáticas, ¿qué es? ¿Qué vemos ahí? Vemos unos pies entrelazados por algo bonito. ¿Es un moño? ¿Qué es? Cadenas. ¿Y las cadenas qué hacen en nuestra piel? Lastiman. Ahí se ven unos corazones que tampoco están atados con moñitos. ¿Qué vemos ahí? Cosas que dañan a esos dos corazones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una atadura almática? Es la unión espiritual, el enlace de dos almas. También puede ser el enlace de un alma hacia una cosa. ¿Cómo puede mi alma enlazarse hacia una cosa? O cuando dos almas se enlazan espiritualmente, hay transferencias. La capacidad de lo que hay en mí pase a ti y de lo que hay en ti pase a mí. Se forman lazos por los cuales hay por los cuales pasa lo que está en mí. ¿Ok? ¿Hasta ahí claros? Yo no estaba muy clara. Yo decía, ¿cómo puede mi alma enlazarse hacia una cosa? ¿Ok? Quiero que leamos todos, porque yo sé que hasta ahora hay sueño, calor, pero yo quiero que todos leamos en voz alta este versículo. ¿Qué dice ese versículo en Mateo 16, 19? Entonces, lo que nosotros hagamos aquí, ¿tiene poder? Tiene poder. Vamos a ver, existen puertas espirituales que están abiertas y producen estancamiento. Yo quiero que ustedes mencionen una, la que se les venga a la cabeza. Puertas espirituales que producen estancamiento, diferente de las que están ahí. Despertémonos. Por ejemplo, lo que acaba de hablar Mauricio, la idolatría. Es como ver gente destruida, hogares completamente divididos, gente que parece muerta en vida. Ustedes han visto esas personas que cuando ustedes las ven tienen tristeza en su rostro y ustedes no saben qué les pasa, pero ustedes saben que algo tienen adentro que lo expresan hacia afuera. Es como si la persona estuviera enferma, físicamente enferma. ¿Qué pasa cuando esta clase de manifestaciones corporales se presentan? Es porque adentro nuestro interior está afectado por estas características de las ataduras almáticas. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros entramos en temas como la pornografía, la idolatría, la hechicería, el horóscopo, la lectura de cartas, la masturbación, el adulterio y la fornicación? Que tratamos de combatir esas cosas con más de lo mismo. A ti te han hecho brujería. Entonces, ándate donde la bruja que ya hace brujería blanca y abrimos otra puerta espiritual. Porque no podemos combatir la brujería con brujería, el odio con más odio, el adulterio con más adulterio o más fornicación. Todas estas cosas son cosas que abren puertas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Más el conocimiento
Más él, conociendo los pensamientos de ella, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué pasa cuando nosotros cortamos esta brecha y dejamos de tener estas prácticas y entregamos nuestra vida a Dios y le decimos al Señor: ok, Señor, solos no podemos? Viene el reino de la luz y divide el reino de la oscuridad, y ya no puede tener control sobre mi vida y mis decisiones. ¿Ok? Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. ¿Qué son las consecuencias de las ataduras almáticas? Las ataduras almáticas causan opresión, obsesión y oposición. Oprimen mi mente en todo momento. En todo momento estoy pensando en aquello que me produce placer. En el caso de que tengamos problemas de pornografía, estamos en la calle, estamos pensando: quiero llegar a la casa, voy a tomarme un baño y necesito tener esta sensación que me produce sentarme frente a una televisión o frente a un computador o frente a un celular, de esto que me produce placer. Oprime mi mente durante todo el día y me obsesiona por estar pensando durante todo el día en eso. Lo mismo sucede cuando estamos fornicando. Pensamos todo el día en el encuentro. Eso quita nuestros pensamientos del trabajo, quita nuestros pensamientos del colegio, la universidad, el estudio. Nuestra vida ministerial se ve afectada. Y oposición. ¿Qué es la forma como nosotros, cuál es la forma como nosotros podemos combatir esto? Hay una fórmula. Lo primero está en el arrepentimiento. Y dentro del arrepentimiento se encuentra la confesión, porque la confesión tiene la capacidad de liberar. Cuando nosotros hablamos de ataduras almáticas, estamos hablando de yugos. Así se representan en la Biblia. Cuando usted escuche estas palabras en la Biblia: yugo, cadenas, grilletes, ¿qué más podemos decir como eso? ¿A quién se le ocurre algo más? Lazos, ¿qué más? ¿Cómo se llaman estas bolas grandotas que le ponían a los presos? Yo me imagino eso. Me imagino esta persona arrastrando eso. Y cuando nosotros tenemos el proceso de arrepentirnos y confesarlo, ese grillete se abre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros tenemos un secreto guardado en nuestro corazón, pesa el alma. No podemos a veces ni mirarnos al espejo. Vemos, en vez de ver nuestro rostro, una palabra culpable. Y nuestra alma empieza a oprimirnos. Pero hay restauración cuando hay confesión, y restitución cuando hay arrepentimiento. Yo quiero decirles que, si ven ese versículo, hoy he escuchado a alguien decir: hay veces siento que mis pecados son tan grandes, tan malos, tan feos, que siento que la gente va a verlos en mí cuando yo me presento. Y hay una promesa grandísima, es una mentira del enemigo, y hay una promesa grandísima que nos dice: venid a mí, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grava, perdón que lea atrás, pero la letra está pequeña y yo no me veo aquí. Les doy por eso la espalda. Como la nieve serán emblanquecidos. ¿Y qué dice más adelante? Que sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la. Y en otras versiones dice que serán blancos como la. Entonces eso no es una mentira de Satanás, que no podremos tener restitución cuando hay arrepentimiento. Ahora, hay los otros aspectos de nuestra vida que se ven afectados por las ataduras almáticas. Cuando la atadura almática, no importa si tiene que ver con una persona o con una cosa, domina nuestra vida, hay ansiedad, hay depresión,
hay terrores nocturnos. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado cuando están soñando y sienten como que se caen o sienten como que alguien los espanta y se levantan totalmente sudorosos y asustados? Hay confusión. No entiendo muy bien lo que está pasando, no entiendo muy bien lo que me están diciendo, no puedo entender lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. No logro entender ni siquiera la Biblia. Hay angustia, hay desesperación, hay frustración. Porque al querer, por ejemplo, tratar de dejar, yo voy a hacer todo, voy a poner todo en mí, voy a tener mi voluntad al control y voy a dejar de ver pornografía hoy. Pero no meto en la ecuación al Señor. Hay frustración de ver cómo vuelvo a caer. También hay enfermedades crónicas que tienen que ver con los huesos, con el corazón, hay enfermedades mentales, puede haber culpa, en fin, un sinnúmero de enfermedades que van agotando nuestra mente y nuestro corazón de una manera impresionante. Yo quiero que leamos esto. Dice: toda atadura y ligadura con el paso del tiempo termina desarrollando un hábito y una conducta. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque los hábitos y las conductas no solamente nos afectan a nosotros. Nosotros vivimos en comunidad, sea en familia, sea en el colegio, sea en la universidad, pero sobre todo nuestra familia se ve afectada por nuestros hábitos y nuestras costumbres cuando se trata de ligaduras aromáticas. ¿Por qué? Yo les voy a contar parte de mi testimonio. Cuando yo llegué a cierta edad, tuve un novio. Mi novio era una niña cristiana, era una niña de casa, era profesora, y resulta que llega este chico, vecino de la iglesia, y yo salí dispuesta a decirle que no iba a salir con él, porque yo tenía unos principios y valores diferentes, y tomé la decisión de sentarme frente a él y decirle: no voy a salir contigo, no confiamos en lo mismo, no tenemos el mismo Dios. Y él empieza a decirme su terrible testimonio. Pues, ¿qué pasó? 4 años después me di cuenta que tenía una atadura almática con esta persona por tratar de salvarlo. Y se volvió algo dependiente. Él dependía de mí y yo dependía de él, y éramos solos contra el mundo porque su mamá no me aceptaba por ser cristiana, y él sufría porque quería que su mamá me acepte, y esto se volvió una cosa terrible de 4 años sufriendo, donde yo pensaba que lo iba a poder salvar. Es una atadura, ¿no? Porque es un engaño de Satanás. Yo no iba a poder salvar a nadie. Pero también llego a una familia después, años después, cuando me caso y el Señor premia a Manuel conmigo. Llego a una vida, a una familia hermosa espiritualmente hablando, llena de grandes hombres de la fe, que aparecían en libros de historia y todo esto, y yo me sentí muy bendecida de esto, pero empecé a notar ciertos comportamientos con respecto a la empresa de la familia. Pero yo entré a esta familia y con todo lo que eso significa, al casarme con Manuel, era ser uno. Entonces, los problemas iban a ser uno. Y empiezo a ver esta ligadura almática tan impresionante que tenían con una cosa. Voy a darles un ejemplo de una ligadura almática con una persona. Y empiezo a ver esta ligadura almática, que en ese entonces yo no sabía el significado, con una cosa, y era una empresa. Y esto empieza a afectarnos de una manera impresionante, y empiezan a salir raíces de orgullo, raíces de soberbia con respecto a esta posesión, que ni siquiera significaba el dinero, sino la posición que se había alcanzado familiarmente a raíz de esta empresa. Les voy a resumir a grandes rasgos, y el que quiera más adelante le contamos nuestro testimonio. Esto afectó nuestro matrimonio de una manera impresionante, esto afectó nuestro llamado de una manera increíble.
y nos afectó a nosotros como paz. Y tuvimos años de un orgullo espiritual de no reconocer que teníamos que matar esa empresa para poder que la ligadura almática con ella también muriera. Y así fue. Y ahí es donde quiero mencionarles, pero no está en las diapositivas, un versículo precioso en Oseas 2:14, que ese entonces era lejano para nosotros y ahora es uno de nuestros lemas. En Oseas 2:14 dice: la llevaré al desierto y la traeré a mí y hablaré a su corazón y se volverá a enamorar de mí. Nosotros, lindos hijos de pastores, personas que trabajan en la iglesia, con vidas de mostrar, teníamos que reconocer que el Señor, para romper una cosa tan fuerte como esa ligadura almática, tuvo que llevarnos al desierto. Fueron 14 años de desierto. Aquí hay dos personas que pueden decir que es verdad lo que estoy diciendo, porque vivieron parte del desierto con nosotros, pero también pudimos ver la mano del Señor y las bendiciones rompiendo esas cadenas y viendo cómo el enemigo se gozaba en vidas llenas de promesas que Él cumplió una vez que fuimos obedientes y sacrificamos nuestro orgullo para decirle: Señor, sin ti no somos nada. Pero no todas las uniones almáticas son malas. Hay una ligadura, no lo quiero hacer atadura, es una ligadura almática preciosa y está en el diseño precioso creado por Dios, que es el matrimonio. Y dice la palabra del Señor que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Y lo dice en Génesis, o sea, el principiecito de la vida. Es el pacto matrimonial, es la base de la familia, y la familia es la institución creada por Dios más sagrada para Él. De ahí nacimos todos nosotros, de una unión nacimos todos nosotros. ¿Qué pasó con la unión matrimonial? Que fue creada por Dios, y el sexo también. El sexo también fue creado por Dios, para gozarnos en nuestro matrimonio, para gozarnos de nuestro amado, para gozarnos descubriéndonos el uno al otro dentro de los parámetros que Él estableció, que no afecten la forma natural de uso del cuerpo. El sexo fue creado por Dios para fortalecer el matrimonio. Y su finalidad era unirnos en un ámbito espiritual. Así no son más dos, serán uno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le ayudamos al Señor y decimos: bueno, pues el sexo fue creado por Dios, pues disfrutémoslo a libre albedrío, con el que sea, cuando sea y como sea? Ahí se distorsiona el diseño original. Cuando nuestras relaciones sexuales no funcionan de acuerdo al diseño perfecto de Dios, se vuelven nocivas y pecaminosas y afectan nuestra salud emocional y espiritual. Nosotros estamos compuestos por mente, voluntad, corazón, por mente, alma y cuerpo, y todo funciona como un engranaje perfecto. Al nosotros salirnos de este diseño, el engranaje ya no funciona de la manera correcta y empezamos a tener problemas como los que vimos antes: depresión, ansiedad, culpa. Estas tres partes del alma se entrelazan hasta el punto de que una persona es afectada de forma no natural por la voluntad, las emociones y pensamientos de alguien más. Vamos a dar palabras de moda. ¿Quién ha oído la palabra? Es una tóxica. Es la palabra de moda. Tú eres muy tóxico. La palabra de moda. Tóxico, para la jerga actual, es que te llamen 30 veces al día, que te llamen
estás, que te respiren en la espalda, que te respiren en la nuca, que te escriban de un celular y de otro, que te miren, que te stalkeen en el Instagram, que te hagan escenas en público. ¿A alguien le parece conocido? O también existe esta conexión almática distorsionada, es otra palabra de moda, en el narcisismo. Pero es un narcisista, porque sí existe, pero no palabra de moda. Toda la vida ha existido este tipo de personas, ha existido este tipo de connotaciones, pero estas son palabras de moda. Y el narcisista es aquel que te dice, pues yo siempre he sido bueno contigo, pero nadie te va a querer como yo. Y te van atando, y te van atando, y te van condicionando tu mente. Pero nunca jamás vas a sentir en ningún acto sexual lo que sientes conmigo. También en la mente aparece Satanás diciéndonos: nunca jamás vayas a confesar aquello que haces en privado, porque nadie te lo va a perdonar. ¿También han escuchado estas palabras? Es demasiado vergonzoso para confesarlo. Y así nos vamos enredando y nos vamos atando. ¿Pero qué nos dice Dios? Bueno, Dios nos dice que hay esperanza. Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, volviendo a la jerga actual, ¿a usted le gusta que sean tóxicos con usted? ¿Y cómo podemos dejar de ser tóxicos sin tomarnos de la mano del Señor? Tenemos que abandonar nuestra naturaleza pecaminosa y pedirle al Señor que nos dé sus herramientas. Bueno, ya tomaron foto del siguiente versículo, me están diciendo que tengo 5 minutos. ¿Qué son las ataduras almáticas pecaminosas? Yo las voy a mencionar. Por favor, tomen nota de los versículos que son súper importantes. Ataduras almáticas pecaminosas se presentan como prácticas sexuales desordenadas, que son fornicación, adulterio. Hay gente que no conoce la diferencia entre fornicación y adulterio. La fornicación es prácticas sexuales cuando no estás casado, cuando eres novio. Es amor, pero si no está la bendición del Señor, es una práctica pecaminosa. El adulterio es relaciones sexuales estando casado con otras personas. Tener relaciones sexuales con otras personas estando casado. Masturbación, pornografía, sadomasoquismo, bestialismo y todo lo demás que entra dentro de las prácticas sexuales pecaminosas. La segunda está mediante pactos de sangre, pactos de sal, pactos de palabra, que nos dice el Señor: espinas y trampas hay en la senda de los impíos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Hagamos este pacto, juntemos estos deditos, pinchémonos y tengamos este pacto secreto. Si no aparece en la Biblia y están pidiéndole un pacto, no es de Dios, no lo hagan. Mediante idolatría, vimos ya todo lo que Mauricio nos dijo acerca de la idolatría. Pero la idolatría también es idolatrar objetos, personas, cosas. ¿Ustedes han visto a los niños con los celulares o con los videojuegos? ¿Ustedes han visto esos videos tan impresionantes cuando alguien les quita el videojuego? ¿Cómo se transforma? Lo mismo nos pasa con personas, con cosas que Dios dice: necesito que lo quites de tu vida. Incluso quiero decirles, y voy a tomar un minuto más de tiempo, el Señor a Manuel y a mí, como pastores de la iglesia, nos dijo: quítense de ese ministerio. Estaba probando nuestra fe y nuestro orgullo, reconocer que estábamos impostando un llamado. ¿Pero por qué? Si tener un ministerio de pastorado es algo que te agrada, Señor.
Pues porque no es el llamado para ti, no es el llamado para ti que te hizo que lo reconociéramos como algo que no era bueno en nuestra vida y nos tocó, que no era parte de su plan para nosotros, no era parte de su plan y nos tocó vencer el orgullo y reconocer y hacernos a un lado. Mediante incesto, bueno, ya sabemos, padres con hijas, violaciones entre primos, toqueteos, masturbación entre hermanos y todas estas prácticas y todas estas cosas traen ataduras almáticas que el Señor es capaz de romper mediante espíritus de muerte, la gente que se le muere un familiar y va y practica, ¿cómo se llama? Voy a ir a hablar con mi papá, voy a ir a hablar con mi mamá por medio de medios, o las personas que prolongan mucho el luto y terminan muriéndose con el muerto porque no pueden vivir sin esa persona, eso también es una atadura almática. A idolatría por amistades, animales y cosas. Ahorita está plagado de la gente que trata a sus animales como sus bebés. ¿Se han visto? O sea, yo por pura comodidad tengo a mis perras con un coche porque viajamos mucho con ellas. Perdón, soy la vieja, como dicen mis sobrinos, soy la vieja película del coche, pero no lo hago porque los trate como bebés, sino por comodidad. Y se acerca una señora y me dice, ¡ay, son tus bebés! Y yo tenía a mis hijas al lado. Y le digo yo, sí, son mis bebés, y estaban mis perras. La señora se quedó mirando, no sabía ni de qué le estaba hablando, porque la gente ahora, para la gente, sus animales son un ídolo. Son un ídolo. Amistades, yo no puedo vivir sin esta amiga, dependo de su aprobación, dependo de lo que me diga, de las cosas, mi celular, mi carro, todas mis posesiones se vuelven ídolos, ocupan el lugar del Señor. Las consecuencias de las ataduras es que permitimos a las personas manipularnos, controlarnos. Estas son relaciones que se caracterizan por la culpa, el abuso emocional. Soy incapaz de recibir amor porque no me siento merecedor de él, incapaz de confiar, soy súper desconfiado. Te impiden que alcances el destino que Dios tiene para ti, tu llamado. Te lo impiden y endurecen mi corazón. ¿Cómo puedo cortar las ataduras almáticas? Mediante el arrepentimiento, como decíamos ahora, y poner nuestros pecados al frente de la cruz para que Él sea el que se los lleve por medio de su sacrificio. Y estos son, no se ven, pero son algunos tips muy importantes. Entre ellos está dejar de victimizarme, dejar de llorar, dejar de llorar y quejarme por aquello que yo mismo permití en mi vida, de estar en ciclos repetitivos que me tienen anclada al pasado y me impiden crecer y avanzar, de esperar en otros que ellos cambien su manera de ser para así yo poder cambiar, de perder el tiempo con personas y conversaciones que no aportan nada en mi crecimiento personal y espiritual. Tenemos que aprender a escoger nuestras amistades, de estar buscando excusas. Hoy tomo la decisión de vivir una vida llena de fe, con grandes objetivos, propósitos y metas. Si quieren esta diapositiva, para que la tengan, con mucho gusto se las comparto. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Están despiertos? Bueno, vamos a hablar de las herencias generacionales. Cuando usted le dice que le van a dar una herencia, ¿cómo se siente? Bien, ¿no? Porque todos pensamos, uy, se va a morir la abuelita y me va a dejar toda su colección de autos, todas sus casas, ¿no? Pero hay herencias buenas y hay herencias malas. Hay tres tipos de herencias o cuestiones que heredamos de nuestra familia: patrones de nuestra familia, o espíritus generacionales, o herencias generacionales. Vamos viendo primero lo que son esos patrones. Resulta que en su casa hay patrones.
No sé si usted se ha dado cuenta. Normalmente nos damos cuenta, ¿sabe cuándo que tenemos patrones en nuestra casa? Cuando nos casamos. Nos casamos y llegamos a la casa con la esposa y la esposa dice, los zapatos se ponen aquí, y tú dices, no, los zapatos se ponen allá. En mi casa siempre se ponen allá, no, en mi casa se ponen acá. ¿Ok? Esa es una cosa simple, pero hay cosas más complicadas. Resulta que nuestras familias han adoptado acciones que se volvieron culturales, que realmente no están en la palabra del Señor. Por ejemplo, la violencia. La palabra del Señor no nos habla de violencia dentro del hogar. La palabra del Señor no nos habla de costumbres paganas que se meten al hogar. A lo mejor hay costumbres en su país, en mi país hay unas que son costumbres católicas, pero que se volvieron familiares y se hacen en la familia. En el Día de los Muertos, en noviembre, nosotros hacemos algo que se llama colada morada, que es deliciosa, es dulce, es color morado, pero resulta que la realidad de eso es que es comida para los muertos. Pues hay que explicar las cosas dentro de nuestras familias. ¿Cuáles son los patrones familiares que hay en tu familia que tú has detectado que no están en la palabra? Hay cosas que estás haciendo en tu familia que no son las que el Señor te muestra. A lo mejor te las mostró ahora, durante este tiempo, o te ha venido mostrando antes, pero dices, pero es normal, no es tan grave, no afecta a mi familia, pero realmente tengo que profundizar en cuáles son esas costumbres y qué de esas costumbres agradan al Señor y qué de esas costumbres no agradan al Señor. Hay familias que hay costumbres machistas. Hay familias en las que las costumbres es feminista. Es la madre la que manda, o el padre cuando dice cualquier cosa, todo el mundo tiene que correr. Pero la palabra nos habla de roles específicos del hombre y la mujer. ¿Cómo se han cumplido esos roles en tu familia? ¿Cómo lo cumplieron en tu familia antes? ¿Cómo lo estás cumpliendo tú? ¿Cómo se lo vas a pasar a tus hijos? ¿Estás cumpliendo los roles que te dice la palabra? Esos son patrones de conducta que tenemos que tener cuidado porque afectan nuestro futuro. Pueden haber afectado a nuestro pasado, nos van a afectar a nosotros y van a afectar a nuestra descendencia. ¿Qué les voy a pasar a mi descendencia como costumbres? Después de eso venimos a lo que se llama las maldiciones generacionales. En los 10 mandamientos nos habla que la idolatría, justamente, es uno de los pecados principales, y después dice que la maldición de la idolatría irá a la segunda y a la tercera generación. Pero la gracia de Dios, gracias a Él, va a 1000 generaciones. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Tener 1000 generaciones bendecidas o 3 y 4 generaciones maldecidas? 1000 generaciones, ¿no? Pero ¿qué implica esta maldición? Son consecuencias que la palabra nos explica. La palabra nos explica con respecto a que lo que hayan hecho nuestros antepasados nos va a afectar a nosotros. Lo que hayamos hecho nosotros le va a afectar a nuestros hijos. A menos de que venga la gracia redentora del Señor Jesucristo y rompa ese ciclo. Pero qué importante es que tú entiendas que hay cosas que tú has heredado que tú no entiendes. Te voy a dar un ejemplo rápido y voy a llegar a otros de la palabra. Pero normalmente una persona que está en una relación de sus padres de divorcio, cuando sus padres se divorcian, lo siguiente que tú escuchas de ellos es que ellos dicen que ellos comienzan diciendo nunca me voy a casar, o si me caso a mí no me va a pasar. Pero en la normalidad de los casos, ¿qué pasa? Les pasa. ¿Por qué? Por patrones aprendidos y maldiciones generacionales no rotas. No reconocí que hubo pecado, no reconocí que hay cosas equivocadas de parte de mi familia.
Ahora, estas herencias, como hablábamos, no son solo malas, hay herencias positivas. Por ejemplo, aquí nos habla de Timoteo, que Timoteo heredó la fe de su abuela y de su madre. Ahora, yo quiero detenerme aquí para darles un ejemplo, me voy a dar otros ejemplos bíblicos rápidamente, pero mi esposa hablaba de mi familia. Gracias, mi amor. Mi familia, para mí, fue muy importante. Tiene una trascendencia gigantesca en mí. Le voy a contar una historia y voy a desenvolvérsela en pequeño. El primer colportor en el Ecuador, los colportores, los que llevaban la Biblia, fueron los primeros misioneros, solo les dejaban llevar la Biblia, no eran misioneros de las iglesias, sino iban a regalar Biblias. El primer colportor en el Ecuador se quedó en la casa de mi bisabuelo, porque se enfermó y mi bisabuelo lo recoge con su esposa. Y mi bisabuelo recibe al Señor. ¡Wow! La historia familiar para nosotros es: mi bisabuelo estuvo con los primeros colportores y recibió al Señor. Fue uno de los primeros iniciadores de iglesia. ¡Qué lindo! Después, mi abuelo y mi abuela fueron el primer matrimonio cristiano en la ciudad de Quito, en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué herencia tan espectacular! Tengo mucho que ver hacia atrás porque tengo que valerme hacia adelante. ¡Qué lindo! Después, mi padre con mi abuelo se les ocurrió fundar la segunda iglesia en Quito, y de esa iglesia se hizo un movimiento gigantesco. Ahora hay cualquier cantidad de iglesias que fueron fundadas por estos dos locos del Evangelio. Y eso para mí era primero un desafío, un orgullo, en un tiempo fue un peso. Y qué pena decírselo, en algún momento fue un miedo. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para captarme de lo que el Señor hizo con él? Yo no soy nadie. Y por mucho tiempo, no solo yo, mis hermanos, mis primos, diciendo somos. Yo no sé de dónde vengas tú, qué es lo que tú hayas vivido, pero quiero decirte que tengas mucho cuidado, porque los ídolos nacen hasta de las cosas buenas. Porque tu herencia en la fe, lo que te pone es una responsabilidad. No te da autoridad, no te da poder, no te da espacio, no te da dominio. ¿Qué te da? Una responsabilidad. Ten cuidado que las herencias positivas se pueden volver negativas. No te dejes engañar. Repite lo que es positivo para adelante. Dice en Salmo 106:6: nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nosotros hemos hecho pecados como hicieron nuestros padres. La palabra nos habla que se repite en nosotros lo que nuestros padres han hecho. Por ejemplo, resulta que Abraham le dio susto con una mujer muy guapa, llegó a Egipto y le dijeron: uy, ¿quién es esta? Sara, que está tan linda, es mi hermana. Le miente al faraón. Luego, Isaac hace lo mismo. Isaac se va de los madianitas para pasar el tiempo de la sequía, y viene a Abimelech y le dice: oye, qué linda esa Rebeca. ¿Quién es? Mi hermana. Casi se meten en líos los dos, porque los dos, Abimelech y el rey egipcio, les gustó la hermana. Les tocó después clarificar la mentira. Pero miren, papá, hijo, nieto, Jacob, se llevó todos los premios de la herencia. Jacob quiere decir engañador. Embaucó a su hermano con la primogenitura, engañó a su papá para que se la diera, y después fue que se perfeccionó con su suegro, porque su suegro era un engañador mayor. Le decía: yo quiero la mayor, y le dio la menor. Y lo engañó, pero después él sale engañándolo, llevándose cosas de él. Usted está viendo cómo la mentira cae generacionalmente.
Yo quiero hacer una pregunta profunda. ¿Qué mentiras están escondidas en tu familia? Hay cosas que se hicieron mal, que por guardar la espalda para que nadie sepa, para que no se nos baje la presencia delante de los demás, no vamos a contar. Esas mentiras tienes que entregárselas al Señor esta noche, tienes que renunciar a ellas, porque si no esas mentiras te van a perseguir a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos para siempre. Tienes que romper ese ciclo de maldición. Estamos hablando de hombres y mujeres del Señor, pero se permitieron guardar algo. Estamos hablando de Abraham, padre de la fe. No estamos hablando de cualquiera de la palabra. Y asimismo, tenemos el caso de David. La tatarabuela de David era Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Ah? Bueno, era una ramera del pueblo de Jericó. ¿Qué era? Una ramera. Quiere decir que participaba en los cultos que nos hablaba Mauricio recién. Pero el Señor la rescata porque ella cree en el Señor. Pero si usted ve, ¿qué pasa con David? David le gusta a Betsabé, toma a Betsabé e inclusive comete asesinato, matando al esposo porque ella queda embarazada. ¿Pero sabe qué pasa después? La hija de David es violada por su hermana Amnón. Y Absalón se muere la hija y mata al hermano. Y después Absalón, cuando se toma el reino un tiempo, toma todas las concubinas de David y se acuesta con ellas públicamente en una terraza para castigar a su padre. Y después tenemos a Salomón, que dio el culmine, tenía 700 reinas y 300 concubinas. Es importante que usted reconozca lo que hay en su vida, número uno, en su vida, porque usted quiere tener descendencia. Y usted quiere que sus hijos, ¿qué herencia se lleven? Esta noche es una noche de renuncia. Renuncio a mis patrones, renuncio a estos espíritus generacionales, renuncio a estas maldiciones que me he tragado. De generación en generación en generación. No, es que yo no conocía a mi padre. Bueno, ¿qué sabes de lo que has oído de tu padre? Renuncia a lo que sabes de lo que has oído de tu padre. No, es que mi familia es cristiana. La mía también. Y me ha tocado renunciar a cosas porque resulta que el tiempo generó orgullo. Hablaba mi esposa de la empresa. La empresa fue un grave caso de orgullo. Fue terrible. A mí me tocó recoger los pedazos. A mí sí me tocó humillarme, bajarme bajo el capó de ese carro y desarmarlo, que me cayera todo el aceite, y me cayeran todas las puercas encima y humillarme. Porque el problema era el orgullo. Era un orgullo muy grande. Recuerde que la primera forma de idolatría es el orgullo, porque fue por medio de lo que se cayó Lucifer. Él se creyó más de lo que debía y le tocó caer al suelo. Aquí hay un ejemplo de legado de dos hombres. Voy a poner bastante rápido para que ustedes lo vean. Tenemos dos hombres. El uno, un hombre que estuvo ligado más a situaciones de ocultismo, separación de Dios. Y usted ve cómo sus generaciones le va de bien. En sus generaciones hay 310 hombres que fueron vagabundos, 440 arruinaron su vida por el libertinaje y acabaron en bancarrota, 130 fueron a la cárcel, 7 fueron muertos por asesinato, la sentencia promedio fue de 13 años,
más de 600 fueron alcohólicos, 60 eran ladrones, 190 fueron prostitutas, 20 fueron traficantes que aprendieron el oficio mientras estaban en prisión. La descendencia de este señor, calculan en este estudio que se hizo, que le costó un billete a Nueva York. Y al lado está Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es uno de los hombres que participó en el gran despertar en los Estados Unidos en su momento. Un predicador, un hombre del Señor, un abogado. ¿Usted ve la diferencia en sus generaciones? Es un hombre del cual tuvieron 300 ministros, algunos misioneros y otros profesores de teología, 100 maestros, 100 abogados, 30 jueces, un decano de la Facultad de Derecho, 60 médicos, un decano de la Escuela de Medicina, 3 alcaldes de ciudades principales, 60 autores de literatura clásica, 14 presidentes de universidades, 3 gobernadores de estado, un contralor de tesoro de los Estados Unidos, un vicepresidente de los Estados Unidos. Esto es viéndolo desde el ámbito terrenal. ¿Qué es lo que tú quisieras que tu familia sea? Esta noche es un nuevo arranque. Durante toda la semana has estado viendo cosas que están dentro de ti. Has buscado en lo más profundo de ti qué es lo que está dañado, tuyo. Pero hay cosas que tú llevas en los patrones familiares. ¿Qué patrones de tu familia no debes repetir? Debes renunciar. Tienes que decir, no más, esto no volvemos a hacer. No, es que ponga esta cinta roja en el cuarto del niño porque eso va a espantar. No va a espantar, va a atraer. Ponga el espejito en no sé dónde porque no, eso no lo haga. La palabra del Señor dice que no haga ninguna de esas cosas. Antes de irme a esto, quiero decirles una parte que me impactó muchísimo estudiando esto. ¿Sabía usted que el engañar a las personas trae maldición? Y si su familia engañó a alguien, le trae maldición a usted. Y peor, si usted sabe. Renuncie. Las familias engañadoras las engañan. Abraham, Isaac, Jacob. Se vuelven engañadores y viven las consecuencias de ser engañadores. Renuncia a las mentiras. Las mentiras por tapar son peores que destapar y que el Señor salve y sane y limpie. Porque esas mentiras a la larga crecen y cuando se destapan parecen que se rompió un líquido y acaba con todo lo que está por dentro. Hemos tenido que ver tantas veces con mi esposa y familias que han mantenido un secreto por años. En el momento que ese secreto tiene que destaparse para que haya redención, es como un líquido que se rompe y acaba con todo. Pero ¿sabe qué? Puede acabar con todo. Pero si usted decide renunciar a eso, el Señor promete mil generaciones de bendición. No pierda la bendición por temor de perder algo, de acabar con algo, de botar a la basura su orgullo. ¿Usted vale porque el Señor lo salvó? Yo valgo porque Él me compró. El resto son puras canicas, no es nada. Lo único que vale es que el Señor nos haya rescatado y nos haya salvado, porque nos da bendición para el futuro, aquí y en la eternidad. Así que, si usted ha encontrado mientras hablábamos patrones, espíritus de pecado en su familia, o maldiciones por acciones y decisiones equivocadas, tenemos que reconocer y confesar. Señor, reconozco que esto se hace mal y esto viene haciéndose mal en mi familia y me está afectando también. O yo acabo de comenzar una maldición para mi familia en mi época y quiero romperla porque no quiero pasársela a los demás. Siguiente, no sé si se trabó. Arrepentirse. Renunciar. ¿Cuántos de
ustedes renuncian a un empleo y vuelven el lunes a trabajar? No se hace eso, ¿no? Entonces lo que usted va a hacer ahora es renunciar. Renuncio a esto y desde que regreso a mi casa renuncié, ya no vuelvo. Eso es arrepentirse, es cambiar de dirección. Ya estoy aquí, me voy para allá. Cortar toda herencia de impiedad y iniquidad. Ay, sí, Manuel, ¿cómo vamos a votar esa Biblia de la familia? ¿Cuál Biblia de la familia? Es que la Biblia de la familia es muy especial porque esa es la Biblia que todos estudian para el bautismo. ¿Cómo así? O sea, que por la Biblia se sabe. Porque es una Biblia de 1700. Manuel, es que no podemos votar ese cuadro. ¿Cómo así? ¿Y el cuadro que tiene? Muchas veces son ataduras de idolatías. No voto ese cuadro porque ese cuadro representa a mi familia desde 1800, ¿qué te importa? Y somos nobles desde esa época. ¿Sí? ¿Eres noble por eso? ¿O eres noble porque el Señor te hace noble porque Él te rescata? Ten mucho cuidado qué es lo que guardas, porque parecen cosas buenas, parecen cosas del corazón, de la familia, pero ¿qué implican? ¿Qué representan? Renuncia a esos patrones pecaminosos de tu familia. Y por último, afirma continuamente en tu cabeza que el Señor te ha liberado de eso. ¿Por qué el Señor te ha liberado de eso? Porque dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todo lo otro, por ley, te lo ganas cuando lo haces. No, pero ¿cómo así que esas maldiciones son legales? Dice que si tú engañas, el Señor te pone maldición. Si tú fornicas, el Señor te pone maldición. Si tú tienes un ídolo, el Señor te pone maldición. Tú estás cargando maldición. Pero ¿cómo la redimes o renuncias? Por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Espero que tengas clara cuáles son las herencias. Si tenías apuntado algo antes en tu lista y te falta algo, a lo mejor no está ahí, pero tú tienes que poner este patrón. Este patrón se repite en mi familia continuamente. Anótalo ahí. Porque ahora vamos a hacer un proceso de renuncia y de oración por esto. Ponte de pie, iglesia, por favor. Quédate, Manuel. Jimenita, si tú quieres venir. Voy a pedir que tomes esa hoja que has tildado allí, apuntado los pecados que has podido identificar. Y vamos a tomar una acción decisiva. Y aquí el equipo me va a tener que ayudar, porque no sé si entramos todos, que pueda tomar un paso adelante. Venga adelante, por favor. Y los hermanos del equipo, pase adelante. Puedan mover un poquito las sillas para atrás. Vamos a hacer un altar aquí, poderoso. Vamos a establecer algo nuevo en nuestra historia familiar, en nuestra historia personal, en nuestra historia matrimonial. Pase acá adelante, por favor. Si usted tiene... Gracias. Deje espacio entre uno y otro, porque luego vamos a pasar con el equipo rociando con agua como un símbolo de limpieza, de libertad. Y vamos a comenzar orando
Amigo, yo le voy a pedir por favor que usted no repita como un loro sin entender lo que usted está haciendo, porque si no, esto no tiene sentido. Sí le voy a pedir que por favor, si repita, que usted esté convencido en su corazón, en su alma, y que esto lo va a establecer en su espíritu, porque no solamente lo escucha el Espíritu Santo, lo escucha el Señor, sino también las huestes enemigas, los ojos del cielo y del infierno están puestos en esta hora. No es para atemorizarse ni nada por el estilo, sino realmente, amigos, es para que usted tenga conciencia del tipo de oración que usted va a hacer. Así que incline su rostro, tome este papel en su mano. Vamos a orar así por los 3 grandes temas y vamos a comenzar tomando autoridad sobre la idolatría. Vamos a decir: Señor Jesús, te damos gracias por este día de libertad. Santificamos tu nombre, te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos en esta hora que te adoramos solo a ti, al gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Decimos en esta hora que solamente a ti te adoraremos. Señor, y en este día reconocemos la idolatría en nuestras vidas. Y no solamente la reconocemos, sino que en el nombre de Jesús renunciamos. Hoy renuncio a todos los ídolos, a todos los altares construidos en mi corazón, en mi familia, en mi mente. Señor, en el nombre de Jesús, yo tomo la espada del Espíritu y rompo y corto todos los altares, todos los postes, todas las insignias que representan a los dioses falsos. Hoy, Señor Jesús, yo renuncio a la idolatría personalmente, a favor mío primero, a favor de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo la decisión de arrepentirme por la adoración falsa. En esta hora yo renuncio a toda adoración falsa, a todo Dios falso, como Baal, Dios de la fertilidad, como Acera, diosa de la sensualidad, como Astarot. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, yo ahora renuncio a toda idolatría en mi familia. En el nombre de Jesús, yo derribo intencional y deliberadamente todos los altares construidos a la adoración pagana, a la adoración falsa. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón en esta hora por habernos inclinado a estos ídolos. Señor, te pedimos perdón por el adulterio, por la fornicación, por las maneras en que rompimos el pacto. Señor, perdónanos. En esta hora, Señor, clamamos por la sangre del Cordero, que nos limpia, que nos redime, que nos purifica de toda adoración falsa. Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy decido abrazar la adoración verdadera.
al único que merece recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. A ti el gran yo soy, a Jehová, a Yahvé, al único que merece recibir la adoración. Y en el nombre de Jesús, yo corto, yo renuncio con toda influencia espiritual, con toda opresión demoníaca, como resultado de la idolatría. Señor, en el nombre de Jesús, tomo la espada del Espíritu y yo corto, Señor, toda opresión, toda influencia, todo lo que me mantuvo amarrado, atado, Señor, a la idolatría sexual y relacional. Y en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, Señor, en esta hora aplicamos tu sacrificio en la cruz, en esta área de nuestra vida, y nos declaramos libres, porque tú nos haces libres. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por la libertad. Gracias por la libertad. Señor, renunciamos a toda idolatría en nuestras familias, en nuestras iglesias, Padre, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, y en este día, establecemos un nuevo precedente de justicia, de rectitud, de adoración verdadera. Y decimos, yo y mi casa adoraremos a Jehová. Yo y mi casa adoraremos a Jehová. Yo y mi casa adoraremos a Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos en tu presencia. Le resistimos al diablo, sabiendo que él huirá de nosotros. No queremos ser partícipes de los demonios. Somos hijos exclusivos tuyos, Señor. Ya no más partícipes de la adoración pagana. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a orar para cortar las ataduras satánicas. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias. Porque podemos renunciar a toda práctica en esta noche de brujería, de magia negra, a toda práctica de maldad, a toda atadura y ligadura sexual por medio de la pornografía, por medio de la masturbación. Te rogamos, Señor, en esta noche, que tú limpies nuestra mente de pensamientos de maldad, de iniquidad. Padre Santo, si abrimos puertas de lectura de cartas, de hablar con los muertos, Padre, si en nuestras familias hubo brujería, hechicería, santería, renunciamos a todo eso en el nombre de Jesús y limpiamos nuestra descendencia. Padre, gracias, porque hoy se hace activa y eficaz tu sangre purificadora, sanadora, salvadora. Rechazamos todo pensamiento de no puedo, no soy suficiente, y te declaramos victoriosa en nuestra vida. Padre Celestial, rompe cadenas, rompe yugos, rompe ataduras. Padre Santo, libera nuestra alma y nuestro pensamiento, y libera nuestro corazón. Que nada ni nadie nos diga que tú no eres suficiente. Señor, te pedimos que rompas ligaduras con cosas, con objetos de nuestro pasado y de nuestro presente, cosas que hemos puesto
a orar por las herencias. Que repita conmigo. Padre eterno, te reconozco como creador de los cielos y la tierra. Reconozco tu amor infinito por Jesucristo. Reconozco su muerte en la cruz, su resurrección. Y reconozco el poder de tu Espíritu Santo. Y me acerco a ti, Señor, para renunciar a todas las herencias de maldad, de equivocaciones, de maltrato, de patrones equivocados de trato en la familia, de cosas que en mi familia han sido importantes y no lo son. Renuncio, Señor, al orgullo de mi familia. Renuncio a los logros de mi familia. Y te pongo a ti primero. Señor, renuncio a las cosas que mis antepasados hicieron y que no te honran. Yo quiero honrarte y que mi descendencia te honre. Me comprometo contigo, Señor, para llevar esa bendición a mis hijos, a mis nietos. Señor, gracias, porque tú eres soberano. Y tu misericordia llega a 1000 generaciones. Gracias, Padre. Te entrego todo eso, confiando en ti, que nada de esto va a volver a oprimirme, a guiarme, a confundirme, ni a deprimirme. Señor, soy tu hijo, y recibo tu herencia, herencia eterna, herencia de gracia, herencia de misericordia, de amor, de dominio propio. Gracias, Padre eterno. Te entrego todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, como un símbolo de que rompemos con todo el pasado, el pecado, las herencias, toma este papel y rómpelo. Hazlo amigos. En el nombre de Jesús, cortando con tu pasado. Diciendo, esto ya no me va a determinar más. No me va a definir más. No me va a dominar más. Y lo traemos aquí, a los pies de la cruz. Tómese su tiempo y decláralo: soy libre en Jesús. Hay libertad en la sangre del Cordero. Aquí a los pies de la cruz, traiga tu poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Decláralo con su boca.
como equipo vamos a pasar a rociarlos con agua como un símbolo, vamos a bendecirlos como un símbolo de limpieza, de purificación. Si usted no quiere que le rociemos con agua, no extienda sus manos, sino hágalo. Pase equipo, bendiga a mis hermanos a medida que terminamos este tiempo, lo coronamos adorando al gran yo soy, al único que merece recibir toda la gloria, toda la honra. Bendigan. Gracias. Espíritu Santo, sella esta obra de libertad, esto tan poderoso que has hecho tus hijos esta noche. En el nombre poderoso de Jesús.